Buenas tardes. Esta tarde de sábado vamos a estudiar la lección 4 de la lección de este trimestre, que tiene como título general Temas en el Evangelio de Juan. Y nuestra lección se titula Testigos de Cristo como Mesías. Y antes de seguir estudiando lecciones de este trimestre, vamos a resaltar un tema que es importante. ¿Por qué? Porque lo que estamos viendo generalmente le choca a una persona que no conoce lo que Dios anunció que pasaría en nuestra iglesia. O sea, entender o escuchar lo que estamos estudiando choca naturalmente a una persona, ¿no? A uno le choca cuando lo escucha por primera vez, aunque lo haya escuchado después muchas veces, y a un hermano le va a chocar, es natural que le choque de golpe, porque lo va a despertar. Y despertarse, uno cuando se despierta y lo despiertan a uno, es como hasta que se acostumbra a que ahora está despierto, hay un tiempo en el que uno está medio confundido. Por eso, introdujimos aquí al comienzo unas palabras que Dios reveló para nosotros, para que cuando nos despertáramos, supiéramos qué hacer. Entonces, por eso, antes de seguir estudiando lecciones de trimestre, es importante resaltar que lo que estamos haciendo, presentando el qué es al mismo tiempo el mensaje de Jesús al ángel de la Odisea y el mensaje de Elías, ¿no? O sea, la plena predicación del mensaje de los tres ángeles, que tiene que despertar a las vírgenes dormidas y mostrarles cuál es la razón de su condición actual y cuál es el camino que deben seguir para llegar a la ciudad de Dios. Vamos a encontrar una situación difícil. Perdón. Y como Dios le mostró en Ajuay, el oír este mensaje produciría un zarandeo en nuestra iglesia y definirá si en nuestros corazones germina la semilla de trigo o la semilla de la cizaña. Por eso es un tema muy delicado. Y este es el mensaje de Jesús al ángel de la Odisea, a las vírgenes dormidas, que salió a recibir al esposo estando en la condición del ángel de Filadelfia y se durmieron. Y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea. O sea, las vírgenes dormidas, a las que en nuestro tiempo es semejante al reino de los cielos. ¿Y qué dice Jesús? He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. No está diciendo, yo soy el verdadero Jesús. El principio de la creación de Dios dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Y fíjese lo que nos dice. Ojalá fuese frío o caliente. O sea, ¿cómo es el ángel de la Odisea? Es tibio. ¿Frío quién es? El que no conoce la verdad. ¿Y caliente quién es? El que está haciendo la voluntad de Dios. Pero el ángel de la Odisea no es frío ni caliente. Y Jesús dice, ojalá fuese frío o caliente. O sea, ojalá no estuvieses en la iglesia adventista, está diciendo. Es duro entenderlo y oírlo. Pero Jesús dice, ojalá estuvieras en Babilonia. ¿Y por qué nos dice esto? Cuando uno estudia la profecía es porque va a ser más fácil que se salve alguien que esté en Babilonia que alguien que esté en la iglesia adventista. Y Jesús dice, ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Qué significa esto? Voy a dejar de llamarte, porque Jesús está llamando al ángel de la Odisea, pero va a llegar un momento en que va a dejar de llamarlo. Y nos dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. O sea, esto es lo que pasa con el ángel de la Odisea, se cree rico, cree que conoce la verdad y que de ninguna cosa tiene necesidad. Y Jesús le dice, el testigo fiel y verdadero, y no sabes qué. O sea, el ángel de la Odisea no sabe lo que pasa con él. Que tú eres desventurado, o sea, no tienes la bendición de Dios. Eres miserable, eres pobre, ciego y estás desnudo. O sea, no estás vestido para entrar a las bodas. Por tanto, dice Jesús, yo te aconsejo que de mí compres. ¿Y por qué dice de mí? Y no de lo que venden los hombres, porque el ángel de la Odisea, ¿qué compró? Lo que se vende en la Odisea. ¿Y quién lo vende? Los hombres que pasan por el camino. Por eso Jesús dice, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, que es el amor de Dios, para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte, o sea, el verdadero manto de la justicia de Cristo. Porque el ángel de la Odisea no está vestido, está desnudo. Y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas, porque no ve, está ciego, no puede ver.
Y por eso Jesús dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. O sea, te digo esto porque te amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Ahora, ¿de qué dice el ángel de la Odisea me tengo que arrepentir? Si soy rico. Ahora, cuando el ángel de la Odisea unja sus ojos con colirio y vea, va a comprender. Y eso es esa es la misión del mensaje que Dios le manda a su pueblo, el profeta Elías, para que despierte y le muestre a su pueblo qué está pasando. Y Jesús dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Yo estoy afuera. No me recibiste a mí. Si recibiste algo, recibiste otra cosa, pero no a mí. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Ahora, como Dios le mostró en el juez, la predicación de por qué Jesús dice esto produce un zarandeo en la iglesia. Porque el zarandeo lo produce la predicación del testimonio claro y directo al significado del mensaje de Jesús al ángel de la Odisea. O sea, ¿por qué Jesús nos dice eso? Para que su pueblo lo entienda, se arrepienta y compre del santo, del verdadero Jesús, oro refinado fuego y ropas blancas para vestirse, antes que se cierre la puerta para las vírgenes insensatas. Entonces vamos a ver lo que Dios le mostró en el Juárez. Y este es un tema muy delicado. El zarandeo lo tituló ella. Dice, vi que algunos, está hablando de adventistas séptimo día, con fe robusta y gritos acongojados clamaban ante Dios, ¿no? O sea, fíjense, acá hay un paralelo, porque Dios le mostró a Ajuay que el hombre de la escobilla entraría a ayudar a los que clamaran a él. ¿No? Y este clamor es como el de Guillermo Miller en su sueño. Estaban pálidos y sus rostros demostraban la profunda ansiedad resultante de su lucha interna. Ya no se sentían ricos, se habían despertado. Gruesas gotas de sudor bañaban su frente, pero con todo su aspecto manifestaba firmeza y gravedad. De cuando en cuando brillaba en sus semblantes la señal de la aprobación de Dios. Y después volvían a quedar en severa, grave y anhelante actitud. Los ángeles malos los rodeaban, oprimiéndolos con tinieblas para ocultarles la vista de Jesús. O sea, fíjense, ¿dónde están los ángeles malos? ¿Dónde están los adventistas? En la iglesia adventista. En nuestra iglesia, Dios le mostró en el Juárez que habría espíritus de demonios. Los ángeles malos los rodeaban. ¿A quiénes? A los adventistas, oprimiéndolos con tinieblas para ocultarles la vista de Jesús, o sea, del santo, el verdadero, y para que sus ojos se fijaran en la oscuridad que los rodeara, a fin de inducirlos a desconfiar de Dios y murmurar contra Él. Su única salvaguardia consistía en mantener los ojos alzados al cielo, pues los ángeles de Dios estaban encargados del pueblo escogido, y mientras que la ponzoñosa atmósfera de los malos ángeles circundaba y oprimía a las ansiosas almas. ¿Dónde? Dentro de nuestra iglesia. Los espíritus demonios estarían en nuestra iglesia. Esta es la palabra profética más segura. ¿Qué pasaba con los ángeles de Dios? Simbólicamente batían sin cesar las alas para disipar las densas tinieblas, ¿no? Que rodeaban a quién, al ángel de la Odisea, en nuestra iglesia. Porque, como dice la profecía, tinieblas cubrían la tierra, donde está el pueblo de Dios, y oscuridad las naciones. Y en ese tiempo Dios llamaría a su pueblo. Y sigue viendo en el juez Jesús lo siguiente. De cuando en cuando Jesús envía un rayo de luz a los que angustiosamente oraban para iluminar su rostro y alentar su corazón. Vi que algunos no participaban en esta obra de acongojada demanda, sino que se mostraban indiferentes y negligentes. O sea, fíjense, seguían su actitud laudicente, creyéndose ricos, y no oían el mensaje de Dios, sin cuidarse de resistir a las tinieblas que los envolvían, y éstas los encerraban como una nube densa. O sea, en este tiempo, el que no clama a Dios, ¿qué va a pasar? Los espíritus demonios lo van a atrapar. Los ángeles de Dios se apartaron de ellos y acudieron en auxilio de los que anhelosamente oraban. Vi ángeles de Dios que se apresuraban a auxiliar a cuantos se empeñaban en resistir con todas sus fuerzas a los ángeles malos. ¿Y dónde estaban los ángeles malos? En nuestra iglesia. Y procuraban ayudarse a sí mismos, invocando perseverantemente a Dios. Pero nada hicieron sus ángeles por quienes no procuraban ayudarse a sí mismos, y los perdí de vista. ¿Qué pasó? Los atraparon los espíritus de demonios y los hicieron parte de su habitación. Es un tema muy delicado, porque esto depende de nuestra vida. Y entonces Elena, después de ver semejante visión, dice, pregunté cuál era el significado del zarandeo que yo había visto. Y se demostró que lo motivaría el testimonio directo que exige el consejo que el testigo fiel dio a la iglesia de la Odisea.
O sea, ¿qué quiere Jesús? Un testimonio directo al ángel de la Odisea. Claro y directo. Moverá este consejo el corazón de quien lo reciba y le inducirá a exaltar el estandarte. ¿Qué estandarte? El estandarte de la iglesia primitiva, porque el ángel de la Odisea necesita oír cuál es la verdad. Y el que cree al mensaje de Dios, después de probar con la escritura, si es así o no es así, después de arreglar sus lámparas, va a elevar la bandera de la iglesia primitiva, el verdadero estandarte, y a difundir la recta verdad como un siervo fiel y prudente. Y de ahí salen los siervos fieles y prudentes. Pero ¿qué va a pasar? Algunos no soportarán este testimonio directo. ¿Cómo tiene que ser el testimonio? Directo. Sino que se levantarán contra él. Y esto es lo que causará un zarandeo en el pueblo de Dios. O sea, ¿qué va a pasar? Algunos van a elevar el estandarte, van a empezar a predicar la verdad, la recta verdad, y otros se van a poner frente a ellos y los van a perseguir y golpear como los siervos malos. Y dice Elena, vi que el testimonio del testigo fiel había sido escuchado tan solo a medias. El solemne testimonio del cual depende el destino de la iglesia se tuvo en poca estima cuando no se lo menospreció por completo. Ese testimonio ha de mover a profundo arrepentimiento. O sea, cuando uno se da cuenta por qué Jesús le dice que tiene que arrepentirse, tiene que arrepentirse. Todos los que lo reciban sinceramente lo obedecerán y quedarán purificados. Esa es la promesa de Dios. O sea, no importa lo que hicimos en el tiempo de nuestra ignorancia. La promesa de Dios es purificarnos. Ahora, este mensaje separaría a los adventistas que entrarían por la puerta estrecha al templo de Dios de los que rechazarían y se opondrían al mensaje de Dios y entrarían por la puerta ancha a la sinagoga de Satanás. ¿Cuándo entran? Cuando son atrapados por los espíritus de demonios que los hacen parte de su habitación. Y entran por la puerta ancha, reciben poder e incluso van a hacer señales y milagros. Y mientras unos reciben la lluvia temprana que hace germinar y crecer en sus corazones la semilla de trigo, la verdadera semilla del reino, y empiezan a recorrer el camino angosto que los lleva a la ciudad de Dios, como Dios les mostró en el Juan, los otros recibirían ¿qué cosa? Otra lluvia, la falsa lluvia temprana, el falso Espíritu Santo, que es el disfraz de los espíritus demonios, y haría germinar y crecer en sus corazones la semilla de la cizaña, hasta que lleguen a ser una planta de cizaña madura y con fruto. Y eso tiene que pasar a nuestra iglesia, la palabra profética más segura. Por eso tenemos que entenderlo. Como dice Elena White, vi luego el tercer ángel, o sea, el que muestra cuál es el ídolo al que adora a la bestia. Dijo mi ángel acompañante, su obra es terrible, su misión es tremenda. Es el ángel que ha de separar el trigo de la cizaña y sellar o atar el trigo para el granero celestial. Y se leen estas cosas deben absorber completamente la mente y la atención, porque de esto depende que seamos trigo o cizaña, de nuestra reacción al escuchar el mensaje de Dios. Porque este es el mensaje de Elías. ¿Y qué dijo Elías? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Porque ese es el significado del mensaje del tercer ángel. El que predica el mensaje de los tres ángeles, predica el mensaje de Elías. ¿Y qué dice el mensaje del tercer ángel? Y el tercer ángel lo sigue diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen, ¿cuál es la imagen a la que adora a la bestia? La podemos ver en el edicto de Tesalónica. Y recibe la marca en su frente o en su mano, porque lo hace conscientemente, él también beberá del vino de la ira de Dios, que va a ser derramado sobre quienes, sobre los que adoran a la bestia de su imagen, y reciben la marca en su nombre. Se transforman en hacedores de maldad. Y como Dios les mostró en el Juan, está en el evento de los últimos días, página 213, el mensaje del tercer ángel no será comprendido por aquellos que se niegan a caminar en su gloria creciente, porque va a haber una gloria que es creciente este mensaje, cada vez va a ser más predicado en forma más clara en nuestra iglesia, y los tales llamarán una luz falsa a la luz que iluminará la tierra con su gloria. Ahora, este es un mensaje de vida y muerte para el pueblo adventista, y por eso estamos tratando de presentarlo en forma clara y directa, como Dios indicó que debe hacerse. Como dice Elena de White, Evangelismo, página 171, como pueblo nos encontramos en peligro de dar el mensaje del tercer ángel de una forma tan indefinida que no impresione a la gente. O sea, tiene que impresionar a la gente tiene que darse cuenta de qué se trata. Nuestro mensaje es un mensaje de vida y muerte, y debemos permitir que ese mensaje aparezca como es, el gran poder de Dios. Entonces, fíjense, cuando lo predicamos claramente, el Señor lo hará eficaz. Y dice Elena, hemos de presentarlo con toda su fuerza notable.
O sea, si alguien va a morir por adorar la imagen de la bestia, hay que decírselo. Ahora, ¿qué debemos hacer nosotros para no ser engañados? No debemos rechazar un mensaje que puede ser de Dios. Debemos arreglar nuestras lámparas y comprobar si el mensaje es o no es de Dios a la luz de los claros y categóricos, así dice Jehová, en los que Dios reveló todo lo que debemos conocer para nuestra salvación, como hacían los hermanos de Berea. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. ¿Le creyeron a Pablo? No. ¿Qué hacían? Escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así, porque la única autoridad que reconocían era la de las Escrituras, en este caso del Antiguo Testamento. Entonces los judíos de Berea, que eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, o sea, el que estudia las Escrituras para ver si lo que se les predica es verdad o no, es, ¿qué cosa? Una persona noble. Y tenemos que ver si lo que se nos predica es así o no es así. No tenemos que ir a misa. Somos protestantes que vamos a la iglesia y vamos con las Escrituras, basando nuestra fe en el principio de sola Escritura. Entonces ahora vamos a hablar de las dos puertas y los dos caminos, porque de eso se trata la visión del zarandeo. Unos van a entrar por una puerta y otros por otra. En la lección de esta semana, los autores de nuestra lección hacen malabares para ocultar la identidad del verdadero Mesías, el santo, el verdadero Jesús, al que verdaderamente Juan el Bautista le preparó el camino, buscando poner en su lugar al anticristo, el Dios Hijo de la Trinidad, el Verbo, la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, la imagen de Satanás a la que adora la bestia y el falso profeta, la puerta ancha por la que se entra a la sinagoga de Satanás. Y como Dios dijo, tenemos que hacerlo en forma directa, porque el Verbo es un concepto generado por los paganos y es algo sacrificado a los demonios y no a Dios. Lo que nosotros haremos es mostrar el verdadero testimonio de las Escrituras sobre la obra de Juan el Bautista y sobre la identidad del verdadero Mesías, el santo, el verdadero Jesús, la puerta estrecha por la que se entra a el templo y el reino de Jehová. Como dice el Salmo 118, 19, 23. Abridme las puertas de la justicia, entraré por ellas, alabaré, esta es puerta de Jehová. O sea, el verdadero Jesús es la puerta por la que llegamos a quién, a Jehová. Por ella entrarán los justos. Te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. La piedra que se echaron los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. ¿De qué edificio? El templo de Jehová, simbolizado por el tabernáculo del santuario. De parte de Jehová es esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por eso, fíjense que en el santuario hay un camino nuevo y vivo que se abrió cuando Jesús venció, cuando murió en la cruz y se cumplió la profecía del altar. ¿Para qué? Para que los esclavos del pecado pudiéramos salir de la cárcel simbolizado por el atrio y pudiéramos entrar al templo del reino de Dios. Y ahí primero está el altar, después está la fuente, que tiene un simbolismo muy claro, y está la puerta por la que entramos al templo de Dios. Y tenemos que entender el evangelio del reino de Dios, porque ese es el verdadero evangelio el que tenemos que predicar. Y al final de todo ese camino se lleva a la mesa de los panes la proposición de Dios. ¿Y qué nos dice Dios por medio de Isaías? Porque esto pasaría cuando venciera el Mesías. Por tanto, Jehová el Señor dice así: aquí yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, cimiento estable. El que creyere, no se apresure, porque Jesús es la piedra del ángulo. Es la primera piedra del templo de Jehová y llegaría a ser la piedra del ángulo sobre la que se edificaría ese templo. ¿Y dónde fue puesta esta piedra? En Sión, en la cima del monte Sión, en el reino de Dios. Y sobre esa piedra, Dios va a edificar tu templo ¿con qué? Con piedras vivas, otras piedras. Por eso Jesús nos dice a nosotros que cuando sea reedificado el templo de Jehová, nos va a hacer columnas en el templo de su Dios. O sea, vamos a hacer piedras que van a ser hechas columnas en el templo de Dios. El santo, el verdadero Jesús, Jesucristo hombre, Emmanuel, Dios con nosotros, el renuevo de Jehová, es la piedra del ángulo del templo de Jehová, el primer hijo del hombre que fue parte del reino y el templo de Dios. Fue perfeccionado por su Dios y Padre, llegó a reflejar la gloria de Jehová y se convirtió en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero simbolizado por todos los sacrificios que se hacían en el santuario durante el continuo y en el día de la expiación. Como leemos en Isaías 53, 1 y 2.
¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Y está hablando el Mesías, subirá cual renuevo delante de él, porque es un renuevo de Jehová. Y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. ¿Cómo sería? Un hombre común, no como Apolo, no como esas imágenes que se nos presentan como si fuera Jesús. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. ¿Mm? O sea, sería un hombre común, un judío común. Ahora, ¿qué se vería en él? La gloria de Jehová. Ese sería el atractivo de Jesús. Si puede cerrar un micrófono que se abrió, por favor. Y leemos en Zacarías 3, del 8 al 9. Escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, pues son varones simbólicos. O sea, Dios los toma a ellos, los que estaban reedificando el templo de Jerusalén, como un símbolo para el tiempo en el que el Mesías edificaría el verdadero templo. Y dice, he aquí, yo traigo a mi siervo el renuevo de Jehová. ¿Por qué aquí aquella piedra que puse delante de Josué? Sobre esta única piedra hay 7 ojos. O sea, ¿sobre qué piedra hay 7 ojos? Sobre la roca, sobre Jehová, porque son los 7 espíritus de Dios. ¿Qué le está diciendo Dios a Josué y a Zorobabel? ¿Mm? Que él sería hombre. Porque el Mesías, ¿quién es? Es la única piedra sobre la que hay 7 ojos. ¿Y qué dice? He aquí, yo grabaré su escultura, porque de Jehová brotaría su renuevo. ¿Y quién lo perfeccionaría? Dios mismo. Dice, yo grabaré su escultura. Dice Jehová a los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. Después que lo hubiera perfeccionado, y que fuera un cordero adulto y sin mancha, con ese cordero quitaría el pecado de la tierra en un día. Y después de eso, como dice Isaías 4:2, en aquel tiempo el renuevo de Jehová, el Mesías, el verdadero Mesías, será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra, o sea, los hijos de Dios y hermanos de Jesús, para grandeza y honra a los sobrevivientes de Israel. Y en Zacarías también se nos anuncia que Jesús edificaría el templo de Jehová. Y le habrás diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, y aquí, el varón cuyo nombre es el renuevo, fíjense, el hombre cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces, brotará de Jehová, y edificará el templo de Jehová. Él edificará el templo de Jehová. ¿Y quién? Y Jehová llevará gloria y sentará y dominará en su trono, y habrá sacerdote a su lado, y consejo de paz habrá entre ambos. O sea, el continuo se llevaría a cabo en este nuevo templo. Y como leemos en Hebreos 5, 7 al 10, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Tenía que aprender, tenía que ser perfeccionado, porque era hombre. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Ahora, por supuesto, el verbo no es el varón, el hombre cuyo nombre se renueva Jehová, porque supuestamente es divino y no brotó de Jehová, no brotó de nuestro Dios y Padre. El verbo es autoexistente, porque eso es lo que enseña la doctrina justamente de la Trinidad. Entonces vamos a ver ahora el verdadero testimonio de Juan el Bautista, el testimonio basado en las Escrituras. Entonces, la misión de Juan el Bautista había sido anunciada por Dios por medio de Isaías y Malaquías, y Juan el Bautista conocía las Escrituras. ¿Y a quién le prepara el camino? ¿A quién le prepara el camino? A Jehová. Vamos a leer Juan 1, 19 en adelante. Este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos, fíjense, porque el que escribe esto no era judío, no era Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú el Elías? Dijo, no, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Y dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino ¿de quién? Del Señor, de Jehová, como dijo el profeta Isaías. Las palabras de la profecía son claras. Juan no le preparó el camino al Verbo, el ídolo de Roma. Le preparó el camino a Jehová, a nuestro Dios y Padre, el único Dios verdadero,
Porque Dios mismo se hizo carne, un verdadero cordero, tenía dos propósitos. Primero, pagar las deudas asumidas al perdonar nuestros pecados, porque había perdonado a Adán y Eva y perdonaría a todos los redimidos y cargaría sus deudas y tendría que pagar por ellas el día de la expiación. Y segundo, redimirnos de la esclavitud en el reino del pecado y la muerte. Como leemos en Deuteronomio 32, 3 al 6. Porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandeced a nuestro Dios. Él, o sea, Jehová, una persona singular, es la roca. ¿Quién es la roca? Es Jehová, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. La corrupción no es suya, sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. Pero ¿qué pasa con esa corrupción? Al perdonarlos, Dios carga la mancha. Y le dice a su pueblo, así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. ¿No es Él tu Padre que te creó? Él te hizo y te estableció. Entonces, Jehová es la roca y es nuestro Padre porque es nuestro Creador. Y como leemos en Isaías 64:8, ahora, pues Jehová, tú, o sea, una persona singular, eres nuestro Padre. Nosotros barro y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. ¿Quién es nuestro Padre? El que nos formó con sus manos. ¿Y quién nos formó? Jehová. Y leemos en Isaías 44:6 al 8. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor. O sea, ¿quién es Jehová? Es nuestro Rey y es nuestro Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo, dice una persona singular, soy el primero y yo soy el postrero y fuera de mí no hay Dios. Y termina diciendo, no hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco a ninguno. Y esto es claro. ¿Qué nos dice Dios? Jehová nos dice que el verbo no existe, no es Dios ni es fuerte. Jehová no lo conoce. ¿Qué es entonces el verbo? Es un ídolo, porque el verdadero Mesías es Jehová. No es otra persona que estaba con Dios, porque con Dios no hay otra persona que sea Dios. Es un ídolo. Como leemos justamente en Isaías 9:6, hay una sola persona que es fuerte y es Dios. ¿Y quién sería el Mesías? Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. ¿Quién es? No es un Dios hijo eterno, es Jehová, el único Dios verdadero, nuestro Padre eterno. Él sería el príncipe de paz. Por eso en Isaías 43, el 10 al 12, Jehová nos dice, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Yo, una persona singular. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, una persona singular, y fuera de mí no hay quien salve. Yo, dice, una persona singular, anuncié. ¿Quién está anunciando? Por medio de Isaías, Jehová. Y salvé. ¿Quién nos salvó? Jehová. ¿Nos salvó el verbo? No, no, Jehová nos salvó. E hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois testigos, mis testigos, dice Jehová, que yo, una persona singular, soy Dios. Como dice Isaías 47:4, nuestro Redentor, Jehová de los ejércitos es su nombre, el Santo de Israel. Por eso los demonios le decían a Jesús, yo sé quién eres, el Santo de Israel. Isaías 54:5, porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor. Y nuestro hacedor es nuestro Padre, nuestro Redentor es nuestro Padre, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado. Y en 2 Samuel 7, del 12 al 14, Dios le anunció a David quién sería el Mesías, porque Dios lo engendraría. Saldría un renuevo de Jehová y sería también de David, porque tendría la carne de David. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti, después que hayas muerto, uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, o sea, tendrá tu carne y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, porque él es el varón cuyo nombre renuevo, edificará el verdadero templo de Jehová. Y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le cederé al Padre y él me será a mi hijo. Fíjense, eso es una profecía a futuro. Cuando lo levante, seré el Padre de él. No existía un Dios hijo. El Mesías es el Hijo de Dios, porque Dios le engendraría, porque él mismo se haría hombre con la carne de David. Como dice Pablo en Romanos 1:3,
acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Porque Pablo está hablando de quién? De Jesucristo hombre, nuestro hermano en la carne. Y en Salmos 2, 6 al 9 leemos lo siguiente. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Porque Jehová lo engendraría. Esto es una profecía. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija alfarero, los desmenuzarás. Y Satanás usó estas palabras para tentar a Jesús. Pídeme y te daré por herencia las naciones y con posesión tuya los confines de la tierra. Todo esto te daré si postrado me adorares. Y como dice en Salmos 89, 26, 27, Él me clamará, mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. O sea, ¿por qué le diría el Mesías a Jehová, mi Dios? Porque sería un hombre. Y para ser salvo tendría que tener fe en su Dios y Padre, como nosotros, porque es el primogénito entre muchos hermanos. Yo también, dice Jehová, le pondré por primogénito, porque tendría hermanos, nosotros, el más excelso de los reyes de la tierra. Y en Juan 20, 17, Jesús, cumpliendo estas palabras, le dijo a María, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios, porque está hablando como hombre, porque nos mostró el camino para vencer, porque venció como hombre. Y en Jeremías 23, 5 y 6, Dios anunció que al Mesías lo llamarían Jehová, los que lo conocieran. He aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David, renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán. ¿Cómo le llamarían? Jehová, justicia nuestra. Porque ¿quién nos redimió? Jehová. ¿Quién pagó nuestras deudas? Jehová. ¿Quién es nuestra justicia? Jehová. Las palabras de la profecía son claras. Juan y los miembros de la iglesia primitiva sabían que Jesús es Jehová el Señor y lo llamaban Jehová, justicia nuestra. Por eso, como Juan, al bautizar en el verdadero nombre de Jesús, bautizaban en el nombre de Jehová, porque sabían que era Jehová. Vos que claman en el desierto, preparad camino a Jehová. Enderezá alcanzar la soledad de quién? A nuestro Dios. Juan sabía que Jesús era Jehová. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado y lo torcido se enderece y lo áspero se allane y se manifestará la gloria de Jehová. ¿Cómo se manifestó la gloria de Jehová? En el carácter de Jesús, porque tenía escrita la ley de Dios en la mente y el corazón. Y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Pero para que se le prepare el camino, estaba Juan, que era la voz que clama en el desierto, y también Dios lo anunció por medio de Malaquías. Y aquí yo envío mi mensajero, fíjense, el cual preparará el camino delante de mí. ¿Y quién habla acá? Jehová. Porque Juan me preparará el camino a mí, dice Jehová. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien vosotros deseáis. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces es clara la palabra profecía. Juan le preparó el camino a Jehová, y Jehová será el nombre con el que llamarán al santo, al verdadero Jesús, todos los redimidos de la última generación. Y Jesús también es claro en el Apocalipsis. Y aquí yo vengo pronto, dice, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. O sea, lo que Jehová dijo en Isaías 44, 6. Yo soy el alfa y el omega. ¿Qué dice Jesús? Yo soy Jehová. Y después en el versículo 16, Apocalipsis 22, dice, yo Jesús he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas de las iglesias. Yo soy, dice de vuelta. ¿Qué cosa? Yo soy la raíz. O sea, la raíz es el Padre. Yo soy Jehová, el Dios y Padre de David, está diciendo. Y soy el linaje de David, soy el hijo de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Por eso todos los redimidos que van a, fíjense como dice el Apocalipsis 15, van a cantar el cántico de Moisés y el Cordero, van a decir cuando vean a Jesús venir en las nubes de los cielos. Y se dirán aquel día aquí, este es nuestro Dios. Le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado.
Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Y esto es lo que va a pasar cuando venga el verdadero Jesús. En cambio, Satanás, el verbo, la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, simulará la segunda venida de Jesús cuando llegue el fin, como Jesús mismo lo anunció. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, el evangelio del reino de Dios, para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis el lugar santo, dice Jesús, la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lea Daniel entienda, por eso nosotros somos el pueblo que tiene que conocer las palabras de la profecía. Entonces los que estén en Judea, los circuncidados del corazón, los judíos del nuevo pacto, huyan a los montes. Y dice Jesús, entonces algunos dijeren, mirad, aquí está el Cristo. ¿Quién vino? La abominación desoladora. ¿Y cómo la llaman? Cristo. Oh, mirad, allí está, no lo creáis. ¿Quién es? Es Satanás, no es Jesús. Es el verbo. Y ese es el ídolo al que adora Roma. Ese es el Dios de Constantino. Es el sol, simbolizado como el sol con la cruz en el medio, el Dios hijo de Baal, es Baal hijo. Entonces vamos a leer, seguir leyendo las palabras de Juan. Juan 1:24. Y los que habían sido enviados eran los fariseos y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Y fíjense que esto es muy interesante. Jesús nació después que Juan el Bautista, pero es antes que Juan, porque es Jehová el Señor, nuestro Dios y Padre, manifestado en carne. Por eso Juan dice, es antes que yo, es antes de mí. Y leemos las palabras de Pablo a Timoteo, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. ¿Quién decía Pablo que nos redimió? Dios mismo, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Porque hay un solo Dios. Y Pablo decía, hay un solo Dios, Jehová. Y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Otro Dios, no, Jesucristo, hombre, nuestro hermano en la carne, porque nuestro sacerdote es Jesucristo, hombre. Y en 1 Timoteo 3:6 dice claramente, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios, porque hay un solo Dios, que es nuestro Salvador. Pero ¿cómo nos salvó? Se hizo carne, fue manifestado en carne. Dios fue manifestado en carne. Jehová fue manifestado en carne. Justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Y eso es muy claro en las palabras de la profecía. Entonces vamos a centrarnos un poco ahora en el verdadero Cordero de Dios. Porque el verbo no es Dios ni es el Cordero de Dios. Es un engendro de la mente de los apóstatas que hicieron la obra de Balaam y de los que después lo definieron siendo 100% Dios y 100% hombre. O sea, Juan bautizó ¿a quién? Al verdadero Cordero de Dios, a un hombre, no a un Dios. Y leemos Juan 1:29 al 31. El día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, fíjense, un hombre, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no lo conocía, más para que fuese manifestado Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Para preparar el camino ¿a quién? A Jesús. Ahora, ¿quién es el Cordero de Dios? Como lo anunciaban las palabras profecías, sería ¿quién? Jehová, Dios mismo, el que se hizo carne. Un verdadero Cordero para, primero, pagar la deuda asumida por perdonar nuestros pecados y cargarlos sobre sí mismo en su santuario, desde el tiempo de Adán y Eva hasta el último de los hombres redimidos. Porque si nuestros pecados no son perdonados por Dios y trasladados a su santuario, no son perdonados. ¿Puede perdonar Roma pecados? No, no, es una mentira. ¿Puede perdonar Satanás pecados? No. Solo Jehová puede perdonar pecados, como leemos en Isaías 1:18.
Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y en Isaías 43, 23 al 25, le dice a su pueblo, a los que iban al templo a ser limpiados y perdonados, justificados: no me trajiste a mí los animales de tus holocaustos, ni a mí me honraste con tus sacrificios. No te hice servir con ofrenda, ni te hice fastigar con incienso. No compraste para mí caña aromática por dinero, ni me saciaste con la grosura de tus sacrificios. O sea, cuando alguien llevaba un sacrificio, una ofrenda al templo, ¿para qué era? Para seguir el camino de gracia y que Dios lo perdonara y lo limpiara. Dice, si no, pusiste sobre mí la carga de tus pecados. O sea, cuando Dios perdona, ¿qué hace? Limpia al pecador y él carga el pecado, se hace responsable de pagar. Pusiste sobre mí la carga de tus pecados, me fatigaste con tus maldades. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Entonces, si Dios perdonaba y cargaba los pecados, ¿qué tenía que hacer? Pagar. Por eso él tenía que hacerse hombre. Por esa causa, Dios es el que debería ser juzgado en nuestro lugar y pagar nuestras deudas en el día de la expiación. Con el santuario debería ser purificado de todos los pecados perdonados por Dios a sus hijos, como leemos en Isaías 5:16. Pero Jehová de los ejércitos será exaltado en juicio, el Dios santo será santificado con justicia. Ahora, ¿cuál sería la justicia con la que Dios sería santificado? Como lo anunciaban las ceremonias del santuario, sería con la sangre del macho cabrío sobre el cual caía la suerte por Jehová. El macho cabrío que representaba simbólicamente a Jehová, porque el que perdonara, daba, se haría hombre para pagar la deuda asumida, porque ese es el verdadero evangelio, ese es el evangelio eterno. Y echará, como leemos en Levítico 16, del 8 al 16, y echará suerte Aarón sobre los dos machos cabríos, una suerte por Jehová. O sea, un macho cabrío era símbolo del verdadero Mesías, de Jehová. Y otra suerte por Azazel, símbolo de Satanás, el anticristo, el verbo. ¿Y quién moría por nosotros? Y hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová, y lo ofrecerá en expiación. Y con esa sangre así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Porque el santuario se contaminaba cuando Dios perdonaba a su pueblo y Jehová pagaría. Y después, no solamente para pagar la deuda asumida, sino para redimirnos de la esclavitud en el reino del pecado y la muerte, simbolizado por el atrio del templo, el lugar donde Jesús murió tomando nuestro lugar, y darnos la libertad de salir de la cárcel y entrar en su reino, su templo. ¿Para qué? Para que pudiera transformarnos en imagen de Jesús, cosa que no podía hacer antes de redimirnos. Como leemos en Isaías 65, 1 y 2. Porque esto es lo que Jesús vino a predicar. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí porque me ungió Jehová. ¿Quién estaba morando en Jesús? El Padre que mora en mí. Cuando el Espíritu de Jehová está en un lugar, como dice el Salmo 139, ahí está Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. ¿Alguna vez Jesús fue a una cárcel romana? No. ¿Cuál era la cárcel? La cárcel es donde estamos nosotros. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, el año cuando la puerta de la casa de Dios estaría abierta para que pudiéramos salir de la cárcel y entrar a su casa. Porque la cárcel es un símbolo del atrio, donde murió Jesús. Jesús no murió en el tabernáculo, murió fuera del templo de Jehová, en el altar que está en el atrio, donde están los esclavos del pecado. Murió como un esclavo del pecado, tomando nuestro lugar. ¿Para qué? Para que nosotros podamos salir de la cárcel y entrar a la casa de Dios, siguiendo el camino nuevo y vivo, que pasa por el altar, sigue por la fuente, y después viene la puerta abierta por la que se entra al templo de Jehová. Y leemos en Marcos 1, 14 y 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, porque ¿quién iba a reinar? Dios iba a reinar. Diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio, en el verdadero evangelio. Porque el verdadero evangelio no lo predicamos nosotros los adventistas. Tenemos que predicarlo, esa es parte de nuestra misión.
pero en nuestro folleto no aparece el verdadero evangelio, aparece el falso evangelio. Entonces, como Dios lo había anunciado, escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, por son valores simbólicos, y aquí yo traigo a mi siervo renuevo. ¿Y qué decía Jehová? Yo grabaré su escultura, y cuando lo hubiera perfeccionado, quitaré el pecado de la tierra en un día. ¿Cómo Dios grabaría la escultura de su cordero? ¿Cómo lo perfeccionaría? Cumpliendo en él el único hombre que era libre de la esclavitud del pecado, porque era Dios mismo hecho hombre, no era un hermano nuestro que era esclavo del pecado, pero tenía nuestra carne. ¿Qué cumpliría en él? La promesa del nuevo pacto, escribiendo su ley en su mente y en su corazón, para que por amor a nosotros pudiera cumplir su misión y redimirnos. Como dice en Jeremías 31, 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Entonces, ¿qué va a hacer Dios? Lo que Él tiene escrito en la mente y el corazón, lo escribiría en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Para qué? Para que volvamos a reflejar su imagen moral, como Adán y Eva al comienzo. Y Jesús es el primero que cumplió esta profecía, como dice Salmos 48. Me complazco en hacer tu voluntad, oh Dios mío, y tu ley esté en medio de mi corazón. ¿Qué hombre puede decir esto? Solo Jesús y solo los hermanos de Jesús que fueron transformados en imagen de Jesús y van a tener el nombre de Dios escrito en la frente. Ningún hombre puede decir esto. Y en Juan 15:9 dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. ¿Con quién? Con el amor de Dios. ¿Por qué tenía Jesús en la mente y el corazón? El amor de Dios. Y en Juan 15:13 leemos, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. O sea, cuando fue perfeccionado y tenía el amor de Dios en el corazón, Jesús estuvo dispuesto a poner su vida por sus amigos, por sus hermanos. Como decía la profecía de Isaías 53, para ver linaje. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Por eso quitaría el pecado de la tierra en un día. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá el linaje. ¿Qué va a ver? A sus hermanos, la simiente de la mujer, porque él es el primogénito entre muchos hermanos. Vivirá por largos días, la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho, porque este es el pacto de Dios con el Mesías. Jesús conocía estas palabras y no había otro camino. Aunque era hombre, fíjense, al enfrentar la muerte, 3 veces oró a su Padre. Pero no había otro camino. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores. ¿Con quiénes murió? Con 2 pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. ¿Y qué pasaría cuando venciera? Como dice el Salmo 110. Jehová dijo a mi Señor, escribió David, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Porque ese es el continuo que fue quitado. La obra de Dios y del Mesías en el templo del nuevo pacto. Y por eso en Hebreos 5, 7 al 10 leemos, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Y cuándo vino el reino de Dios a los hombres? Porque Jesús vino justamente a que se abrieran las puertas de la cárcel. Y el reino de Dios vino a los hombres en Pentecostés del año 31, después que por 40 días Jesús sembrara la semilla del reino en sus corazones. Entonces, cuando conocieron la verdad, estuvieron preparados para recibir la lluvia temprana que haría germinar la semilla del reino que había sido sembrada.
sin que se siembre la semilla del reino, sin que alguien escuche la palabra verdad, no puede recibir la lluvia temprana, porque el Espíritu Santo de la promesa es dado para hacer germinar la semilla del reino en nuestros corazones y empezar a transformarnos a imagen de Jesús. Entonces, como leemos en Hechos 1, 3 al 5, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios, que sembró sus corazones, el verdadero evangelio. ¿Y cuándo se convirtieron los discípulos? Recién ahí, porque antes no habían entendido nada. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y como dice Apocalipsis 12, entonces, dice Juan, oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido. ¿Y cuándo vino eso? En Pentecostés. La salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, y ellos le han vencido. ¿Qué pasó con los hermanos de Jesús? También vencieron al dragón, por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Porque la mujer del dragón y el dragón se embriagaron de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, al primogénito, porque la mujer también tendría otros hijos. Y se le dieron a la mujer las alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. O sea, desde el año 31 hasta 1291 después de Cristo, 1260 años, Dios sostuvo a su verdadera iglesia. Y esa es la verdadera iglesia que tiene que volver a verse. En las palabras que siguen, los sabios de Roma buscaron reflejar nuevamente a la Trinidad, y al hacerlo usaron palabras abiertamente contrarias a la ley, los salmos y los profetas. Y esto lo encontramos en Juan 1, 32 al 34. También dio Juan testimonio, y la verdad es que estas son palabras de San Jerónimo de San Dámaso, no de Juan, diciendo: ¿por qué puedo decir esto? Porque están las cartas de San Dámaso a San Jerónimo y San Jerónimo a San Dámaso, donde ellos discuten cómo reflejar a la nueva deidad en la Biblia católica. O sea, San Jerónimo, o Jerónimo Estridón, le pregunta al Papa Dámaso cómo reflejar la deidad en la Biblia. ¿Por qué? Porque estaba escribiendo la Biblia católica, y ese es un testimonio muy claro. Entonces, y en nuestra Biblia dice: Juan dio testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permanecía sobre él. Entonces dice: vi al Espíritu, acá está el Dios Espíritu Santo, dicen nuestros pastores, y yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, acá está el Padre, dicen, aquel me dijo: sobre quién ves descender el Espíritu, ¿no? Y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Entonces acá está el Espíritu, el Padre y el Hijo. Acá está la Trinidad, dicen nuestros teólogos, y todos los que enseñan la doctrina de Roma. Ahora la pregunta es: ¿haría Dios algo semejante? ¿Le mostraría la imagen de una paloma a su pueblo? Y cuando uno lee las palabras del Antiguo Testamento, es claro que no, porque el hacerlo sería contrario a lo que Dios siempre hizo para protegernos. Cuando se apareció Israel, Jehová Dios se cuidó especialmente de que no vieran ninguna imagen, para protegerlos de caer en la idolatría y violar sus mandamientos. Fíjense lo que leemos en Deuteronomio, capítulo 4, del versículo 15 al 19. Y Moisés le dice a sus hermanos: guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros del medio del fuego. ¿Y por qué Jehová no mostró ninguna figura? Para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra, figura de animal alguno que esté en la tierra, figura de ave alada, alguna alada, que vuele por el aire. Figura de ningún animal que se arrastra sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra. No sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas,
porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Entonces, ¿cambiaría Jehová? No, de ningún modo. Porque caeríamos en el paganismo, violaríamos los mandamientos de Dios. Y fíjense las imágenes que se hace Roma y que son copiadas de nuestra lección. La primera imagen es la publica Roma con el Espíritu Santo en el catecismo. Ahí está el sol, descendiendo en forma de paloma. La segunda imagen es un vitrón de una iglesia católica, donde está el sol, el círculo grande, y descendiendo como llamas de fuego, el sol descendiendo como paloma, y que tiene a su vez un círculo en la cabeza, signo que es una hipóstasis del sol. Y esa misma imagen se usó en nuestra escuela sabática, lección para el 4 de marzo de 2017, donde se dice el Espíritu Santo y la Iglesia. O sea, pero ese vitrón es de la Iglesia Católica. ¿Qué quieren decir? ¿Que el mismo Espíritu Santo que habita en Roma y le hace habitación de demonios es al que adoran nuestros dirigentes? Sí, están diciendo eso, porque están adorando a la Trinidad, al Dios de Roma. Y esto es muy claro. ¿Qué dijo Dios? No te harás imágenes. Roma es idólatra y se hace imágenes y las adora. Y después, fíjense en las lecciones, hace poco apareció el Dios Paloma, con brazos. Y la otra lección que apareció el trimestre pasado. Ahora estas imágenes, el que hace esas imágenes, ¿qué hace? El que hace imágenes de un ave alada o usa las imágenes que Roma exhibe en sus iglesias, como sucede con nuestras lecciones, y las llama Dios Espíritu Santo. ¿Qué pasó? Cayó en la idolatría, está adorando a un ídolo de Roma, un ídolo de la mujer Jezabel, que es habitación de demonios, y llama Espíritu Santo a los espíritus de demonios que habitan en ella. Y está violando los mandamientos de Dios, porque Dios es claro. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo, dice Jehová, una persona singular, soy Jehová tu Dios. Entonces, ¿qué pasa con el Dios Paloma? Es un ídolo, como el verbo. Fíjense lo que le dijo a Moisés en Éxodo 20, 22 al 23. Y Jehová dijo a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. ¿Y vieron alguna imagen? No. No hagáis conmigo dioses de plata ni dioses de oro os haréis. No se haga ninguna imagen conmigo. Y eso es muy claro. Y esta es la causa por la cual, como Dios le mostró a Nehuay, en la visión del zarandeo, los espíritus de demonios estarían en medio de nuestra iglesia y podrían hacer germinar y crecer la semilla de la cizaña en los corazones de las vírgenes insensatas que no arreglen sus lámparas, rechazan el mensaje que Dios les envía y entren por la puerta ancha a la sinagoga de Satanás. ¿Por qué? Porque en nuestro medio están los ídolos de Roma, y Roma es habitación de demonios. Fíjense lo que Dios le mostró a ella. Habrá espíritus seductores y doctrina de demonios en medio de la iglesia. ¿Esta es la palabra profética más segura? Sí. ¿Se tiene que cumplir? Sí. ¿Y qué hay en nuestra iglesia? Doctrinas de demonios y esas le abren la puerta a los espíritus de demonios. Por eso estaría en nuestra iglesia. Y estas influencias malignas aumentarán. Pero aferraos al comienzo de vuestra confianza y permaneced firmes hasta el fin. Y la próxima cita, dice Elena, habrá aún entre nosotros mercenarios y lobos con piel de oveja. ¿Quiénes son los lobos? Siervos de Jezabel, que vienen a cumplir en nuestro medio la obra de la contrarreforma. ¿Para qué? Para unirnos a Roma y las iglesias caídas, para que adoremos junto a ellas al dragón, e impedir que cumplamos nuestra misión. Dice Elena, que tratarán de persuadir al rebaño de Dios a que ofrezca sacrificios a quienes, a otros dioses, antes que a Dios, antes que a Jehová. Y eso pasaría. O sea, es la palabra profética más segura y está pasando frente a nuestros ojos. Como podemos comprobar, el anuncio de la palabra profética más segura se está cumpliendo delante de nuestros ojos. Y vamos a la parte ahora que cuenta Juan, donde Jesús llama a sus primeros discípulos. Juan 1:35. El siguiente día, otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Lo identificó claramente. Y los discípulos que estaban esperando al Mesías, ¿qué pasó? Jesús. Juan el Bautista, el que le preparó el camino a Jesús, fue el primero que dio testimonio de que Jesús es el Mesías. Y por eso sus dos discípulos, uno de ellos era Juan y el otro Andrés, que habían creído a Juan y estaban esperando al Mesías, lo siguieron.
porque estaban esperando al Mesías. Juan le había preparado el camino. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? ¿No? Le dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10ª. Y la pregunta es, ¿por qué Jesús estaba morando en Jerusalén? Porque no vivía en Jerusalén. La respuesta es clara, porque era el primer día de la fiesta de los tabernáculos, el día 15 del mes 7 del calendario levítico, el día siguiente del día de su bautismo y unción, como había anunciado la profecía de Daniel 9, y todos los judíos habían ido a Jerusalén y estaban morando en tabernáculos. Por eso Juan y Andrés, galileos como Jesús, estaban en Jerusalén. Y también Pedro, y los otros galileos. Y sigue contando Juan. Andrés, hermano de Simón, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. ¿Y el otro quién era? Juan mismo. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y él le dijo a Pedro, ¿quién le reveló a Pedro que Jesús es el Mesías? Andrés. Como podemos ver, fue su hermano Andrés y no Dios el que halló a Pedro en Jerusalén y le dijo que Jesús es el Mesías. Esto nos muestra, como lo vimos en la lección del trimestre pasado, que el relato de Mateo 16 sobre la supuesta revelación de Dios a Pedro y lo que se nos enseñó en la lección del trimestre pasado, que recién cuando Dios le reveló a Pedro que Jesús era el Cristo, los discípulos supieron que Jesús era el Cristo. Y lo hicieron copiando literalmente lo que dice el Catecismo Romano. Es falso, es mentira. Pero bueno, Roma nunca se preocupó de hacer coherente la Biblia católica porque le prohibía al pueblo leerla. Simplemente se preocupaba de poner en la Biblia católica algún versículo, una frase que los sacerdotes les leían y decían palabra de Dios y chao. Y nadie leía la Biblia. Por eso cuando Lutero sacó de Roma la Biblia católica, pero como el texto recibido lo empezó a imprimir, Roma empezó a perseguir el que tenía la Biblia. Y leemos Juan 1, 42 y 43. Y le trajo Jesús, y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Entonces, ¿cuándo Jesús iría a Galilea? Cuando terminara la fiesta de los tabernáculos, no en medio de la fiesta. ¿Qué quiere decir esto? Que el siguiente día es el día siguiente al fin de la fiesta de los tabernáculos. Para que el relato sea coherente, el día siguiente debe ser después del final de la fiesta de los tabernáculos, lo que debería indicar que Andrés encontró a Pedro y lo llevó a Jesús el último día de la fiesta de los tabernáculos. Y sigue del siguiente modo el relato. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló, ¿ahora quién? A Natanael. Y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Y Natán le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se acercaba a él, dijo, he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Le dijo a Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, ¿tú eres quién? El Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel, eres el Mesías. Como vemos, los discípulos todos sabían quién era Jesús. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Esto nos muestra que Juan el Bautista había hecho correctamente su obra y que los discípulos estaban esperando al Mesías, aunque aún no comprendían el significado de las profecías que anunciaban el reino de Dios. ¿Y cuándo las comprenderían? Recién las comprenderían después de la resurrección de Jesús, cuando Jesús le abría el entendimiento y sembrara la semilla del reino en el corazón de ellos. Ahora vamos a Nicodemo, porque es algo interesante. Nicodemo y el reino de Dios. Y acá Jesús empieza a hablar de otro modo sobre el reino de Dios. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos quién, nosotros, los fariseos,
que has venido a Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Nicodemo empieza a hablar con Jesús reconociendo que él y los fariseos sabían que Jesús había venido de Dios como maestro, porque sabían que Dios hacía las señales de Jesús, como también los testiguaron sus discípulos, y lo niegan los autores de nuestra lección, buscando que creamos que los milagros eran señales de la divinidad del Verbo, el anticristo. Y este es el testimonio de Pedro en Hechos 10:38. Dios ungió con Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y en Juan 2:19-21 leemos: respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Porque ¿quién moraba en él? Su Padre moraba en él. Nuestro Dios y Padre moraba en Jesús y él hacía sus obras. Lucas 5:17, aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor, el poder de Jehová estaba con él para sanar, porque Dios sana. Y en Juan 8:29 leemos: porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. ¿Qué hacía Jesús? La voluntad de Dios. Juan 10:37-38. Si no hago las obras del Padre, no me creáis, mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis, creáis que el Padre está en mí. O sea, cuando Jesús sanaba, ¿qué hacía? La obra de su Padre. ¿Y qué le hacía a su Padre? Para que conozcáis, creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Y en Juan 14:10-11 le dice a los discípulos: ¿no creéis que yo soy el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. ¿Quién hacía los milagros? Jesús. Jesús es claro, su Padre las hacía. De cierto os digo que el que en mí cree, las obras que yo hago, Él también las hará. ¿Y la hicieron los discípulos? Sí. ¿Y era muestra de la divinidad de los discípulos? No, una muestra de que Dios moraba también en ellos como había morado en Jesús. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Por eso es triste ver lo que aparece en nuestra lección, porque es muy fácil demostrar que es falso. Las obras que harían los discípulos de Jesús serían señales de su divinidad. No, como tampoco lo eran las señales que hacía Jesús. Como podemos ver, y Dios anunció que así sucedería, en nuestras lecciones hay mucha suciedad y basura que debe ser barrida. Y de ese modo llega a nuestra mente. Ahora, Nicodemo fue a hablar con Jesús porque quería que él explicara el significado de sus enseñanzas sobre el reino de Dios. Porque Jesús predicaba que el tiempo se había cumplido y el reino de Dios se había acercado. Como leemos en Marcos 1:14-15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, que Dios iba a reinar, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el evangelio. Se abrió un micrófono, por favor, si lo pueden cerrar. Entonces, ¿qué pasó? El tiempo se había cumplido. ¿Dónde estaba anunciado ese tiempo? La profecía de Daniel 9. Y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el evangelio. Entonces Jesús empieza a explicarle simbólicamente a Nicodemo que para poder entrar y ver el reino de Dios, simbolizado por el tabernáculo del santuario, al que debemos entrar por la puerta abierta, debemos nacer de nuevo. Si no, no podemos entrar al reino de Dios. Entonces, esto es importante. Nosotros estamos como esclavos en el atrio, donde estarían todos los gentiles. Pero la puerta estaría abierta, podríamos salir de la cárcel y entrar al reino de Dios, a la casa de Dios. Y Jesús le dice a Nicodemo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. O sea, para ver el reino de Dios tenemos que entrar al reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús:
de cierto te digo que el que no naciere del agua, de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. O sea, porque en el camino primero está el agua y después el Espíritu. Ahora, ¿qué significa nacer del agua y del Espíritu? Como recién lo comprenderían los discípulos después de la resurrección de Jesús, estas palabras se refieren a el camino al santuario, que se abriría cuando fuéramos redimidos con la sangre del Cordero de Dios. Este camino empieza en el lugar simbolizado por el atrio, en la cárcel, donde estamos todos los pecadores, en el reino del pecado y la muerte, el lugar donde quedaron Adán y Eva y toda su descendencia, después que Dios tuvo que sacarlos del Edén, de su reino, y fue en este lugar donde Dios, actuando como sacerdote y padre de familia, edificó el primer altar y sacrificó los primeros corderitos, confesando de ellos los pecados de sus hijos, perdonándolos y cargándolos en su santuario. Y vistió con sus pieles a Adán y Eva, con las pieles de los dos corderitos sacrificados. Ahora, cuando fuimos redimidos con la sangre del Cordero de Dios, se abrió el camino nuevo y vivo que nos permite entrar al reino y el templo de Dios y morar nuevamente en la presencia de Dios, para que Dios cumpla a nosotros la promesa del nuevo pacto, nos haga nacer de nuevo de Él y nos transforme en imagen de Jesús, el primogénito entre muchos hermanos. Nos transforma en panes y levadura, ungidos con aceite, y, después que nuestro nombre sea confesado por Jesús en las bodas, nos ponga en la mesa de los panes la provisión de Dios a su pueblo, símbolo de la iglesia triunfante, la Nueva Jerusalén. Porque de eso se trata. Y la primera etapa de este camino comienza en el atrio, y es la que nos lleva a conocer al único Dios verdadero y a su verdadero Cordero, y a lo que sucedió realmente en el antitipo del altar de sacrificio, cuando Jesús tomó nuestro lugar y murió en el lugar en el que debemos morir todos nosotros, para redimirnos de la esclavitud del pecado y darnos derecho a vivir en su lugar, en el lugar donde Él vivía, en el templo y el reino de su Dios y Padre. Y esto sucede cuando oímos la predicación del Evangelio del Reino de Dios y la semilla del reino es sembrada en nuestros corazones. Fíjense, ¿dónde están los pecadores? En el atrio, los clavos del pecado están ahí, estamos ahí. ¿Dónde hay que sembrar la semilla del reino? Ahí, en nuestros corazones. ¿Quién la siembra? Jesús la sembró y todos los siervos fieles y prudentes tienen que sembrarla en sus hermanos. Cuando prediquemos el fuerte pregón, va a haber que sembrarla en los corazones de todo el pueblo de Dios que está en medio de Babilonia. Y los entendidos van a resplandecer y van a enseñar la justicia a la multitud que está en medio de Babilonia. Ahí se siembra la semilla. ¿Y qué pasa con el que entiende el Evangelio del Reino de Dios? Que entiende que Jesús tomó nuestro lugar, murió en nuestro lugar, para nosotros podamos vivir en el templo de Dios, entrar al reino de Dios. El antitipo de Edén, el antitipo de Canaán, el antitipo del reino de Dios. ¿Qué pasa con el que cree? Puede entrar, pero tiene que hacerlo voluntariamente. Entonces, el altar es un símbolo donde Jesús murió tomando nuestro lugar como pecador. Y después del altar está la fuente. O sea, el que primero cree en el Cordero de Dios y sabe que puede ser lavado en la fuente, sigue hacia la fuente y deja atrás el altar. No se queda mirando el altar, porque ahí murió Jesús. Y ahora va a la fuente, donde va a morir y va a nacer de nuevo. Por la fuente está disponible. Y tiene que ser lavado y vestido con vestiduras blancas para poder entrar al reino de Dios. Entonces, después de oír y creer el Evangelio del Reino de Dios, el Evangelio eterno, nosotros debemos decidir obedecer al Evangelio y salir de la cárcel para en el lugar que es el antitipo de la fuente del santuario, ser bautizados en el nombre de Jesús, en el nombre de Jehová, aceptando que Jesús tome nuestro lugar para tomar el lugar de Jesús. Y morir al mundo, ya que Jesús murió en nuestro lugar. Entonces, cuando Jesús toma nuestro lugar, nosotros morimos, porque Él nos da su muerte para que tengamos su vida. Y por la fe en el poder de Dios, del Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, ser hechos partícipes de la resurrección de Jesús. Esto es lo que significa nacer del agua a una nueva vida y ser engendrados por Dios al entrar al reino de Dios por la puerta abierta y empezar a recorrer el camino angosto que lleva a la vida, a la ciudad de Dios, porque el camino angosto está dentro del templo de Dios. Y vamos a leer algunas palabras de Pablo. Primero, Colosenses 2, 11 al 15. ¿Qué dice Pablo ahí? En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. ¿Por qué?
Porque si nosotros tomamos el lugar de Cristo, ¿Cristo estaba circuncidado? Sí, en la mente y el corazón también. Entonces, cuando Jesús toma nuestro lugar y nosotros tomamos el lugar de Él porque aceptamos la oferta de Dios, entonces también somos circuncidados. Sepultados con Él en el bautismo. Entonces, cuando somos sepultados, simbólicamente morimos, porque Jesús toma nuestro lugar y nosotros el lugar de Él. Y como Él murió, morimos. En el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Entonces, ¿quién hace esta obra? Dios hace esta obra. Y tenemos que tener fe en el poder de Dios que levantó de los muertos a Jesús. Y a vosotros, estando muertos en pecados y la circuncisión de vuestra carne, ¿quién nos dio vida? Dios os dio vida juntamente con Él, con Jesús, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, el acta de nuestros pecados. ¿Por qué? Porque cargó nuestros pecados en Jesús, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Esto es lo que Dios hizo. Al cargar en Jesús nuestros pecados y Jesús morir, esos pecados quedaron clavados donde, en la cruz. Porque la sangre de Jesús pagó nuestros pecados y quedaron clavados ahí. Y despojando a los principados y las potestades, al reino, justamente, a los dueños del reino de este mundo, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Quién triunfó sobre Satanás en la cruz? Dios triunfó. Porque Dios se hizo hombre y después que, como cordero, decidió cargar nuestros pecados y Dios los cargó sobre él y murió. Ahí Dios triunfó sobre Satanás en la cruz. Y ahora en Efesios 1, 15 al 20, Pablo dice lo siguiente: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, pues está hablando de Jesucristo hombre, no está hablando un Dios de un Dios, está hablando del Dios de nuestro hermano, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado. ¿A qué esperanza nos llama Dios? A ser hechos como Jesús, porque esa es su promesa. ¿Y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos? ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Dice Pablo. Según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo. O sea, ¿qué dice Pablo? ¿Qué poder operaba en él? El poder de el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, con su fuerza, con la fuerza con la que actúa en Jesús, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Por eso es el reino de Dios, porque el que reina y actúa, ¿quién es? Es Dios, no es otra persona, es Dios mismo, es Jehová. Y leemos en 1 Pedro 1, 18 al 21, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en quién, en Dios, quien le resucitó de los muertos. O sea, ¿en quién confiaba Jesús? En Dios, en su Dios y Padre. Y sus hermanos, los que tienen la fe en Jesús, también. Y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean ¿en quién? En Dios, en Jehová. ¿O en la abominación desoladora? No, en el Dios de Israel, en Jehová. Y Pablo dice en Romanos 8, 28 al 30, y sabemos que a los que aman a Dios, a los que aman a Jehová, porque ese es el significado de la primera tabla de la ley, y guardan sus mandamientos, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es lo que conforme a sus propósitos son llamados, porque a los que antes conoció, ¿quién los predestinó? Dios los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, a la imagen de Jesús, porque esa es la obra de Dios en nosotros, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos e hijos de Dios. Por eso es el primogénito, porque Dios tendría otros hijos. La mujer vestida de sol tendría hijos. Y a los que Dios predestinó, a estos también Dios llamó. Y a los que llamó, a estos también Dios justificó.
porque el que perdona pecados es Dios solamente. Y a los que justificó, esto también Dios glorificó, los transformó a imagen de Jesús. Y en las próximas palabras del Evangelio de Juan, Jesús le habla a Nicodemo de la obra de nuestro Dios y Padre en todos los que creen y obedecen al Evangelio y entran a su reino. La obra cuyo fruto se ve, pero los hombres no saben de dónde viene, porque es como el viento, dice Jesús. Lo que es nacido de la carne, carne es, le dice a Nicodemo, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Qué le dice? No tenés que nacer de nuevo de la carne, tenés que nacer del Espíritu. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. O sea, ¿pero qué se ve? El efecto. Así es todo el que es nacido del Espíritu. ¿Qué se va a ver? Es transformado en imagen de Jesús. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? ¿Y qué le dijo Jesús? Le respondió casi irónicamente y le dijo, eres tú, maestro Israel, y no sabes esto. O sea, esto es lo que tenés que enseñarle al pueblo, el Evangelio del Reino de Dios. ¿Qué pasa en nuestra iglesia? ¿Se predica el verdadero Evangelio? No, tampoco. ¿Eres tú, maestro Israel, y no sabes esto? De cierto, te digo que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Fíjense qué interesante, los fariseos eran maestros de Israel, pero como Dios lo había anunciado por medio de Isaías, y volvería a suceder en nuestros días, en medio de la iglesia remanente, tenían los ojos cerrados y no comprendían las escrituras, no comprendían las profecías. Fíjense lo que Dios anunció en Isaías 29, 9 al 14. Deteneos y maravillaos, ofuscaos y cegaos, embriagaos y no de vino, tambalead y no de sidra. Porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueños y cerró los ojos de vuestros profetas y puso velos sobre las cabezas de vuestros videntes y os será toda visión como palabras de libro sellado. Y eso es lo que Dios anunció, que los profetas a partir de ese momento no entenderían lo que estaban profetizando. Serían mensajeros de Dios, traerían las profecías que Dios les daría, pero no entenderían. Y os será toda visión como palabras de libro sellado, el cual, si dijeren al que sabe leer y le dieren al que sabe leer y le dijeren, lee ahora esto, él dirá, no puedo porque está sellado. Y si se diera el libro al que no sabe leer, diciéndole, lee ahora esto, él dirá, no sé leer. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. ¿Qué pasaría? Los hombres serían guiados por hombres. Y el temor que tendrían sería fruto de mandamientos de hombres que les habría sido enseñado, frutos de un credo. Por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. ¿Qué pasaría con los sabios del pueblo de Dios? ¿Tendría sabiduría? No. El ángel de la Odisea, ¿cómo está? Está ciego. Porque la condición en la que Jesús encontró a su pueblo sería la misma condición en la que nos encontraríamos nosotros. Y sigue diciéndole Jesús a Nicodemo, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? ¿Qué le dice? Si les explicara el reino de Dios, ¿creerían? Y le sigue diciendo ahora, le da la clave. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. ¿Dónde estaba Jesús? Nicodemo lo estaba viendo. ¿Pero qué le dice Jesús? Que él estaba en el cielo. Ahora, ¿qué significa esto? Y es la clave para entender el Evangelio del Reino de Dios. ¿Por qué Jesús estaba en el cielo? Porque el cielo estaba en él. Su Dios y Padre estaban morando en él. Y por eso, como lo serían todos los hombres que entraran por la puerta estrecha al lugar santuario de Dios en el tiempo del Nuevo Pacto, Jesús era parte y estaba en el reino de los cielos, el reino de Dios. Estaba en el cielo, al mismo tiempo que físicamente estaba en la tierra. Por eso, todos los miembros de la iglesia primitiva eran parte del reino de los cielos, porque el cielo estaba en ellos. El rey del cielo estaba morando en ellos. Y le sigue diciendo a Nicodemo, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, porque lo que pasó en el desierto es un símbolo de lo que pasaría con Jesús.
para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Qué vino a hacer Jesús? A salvar lo que estaba perdido, no a condenar al mundo, ¿no? Porque hay, tristemente, personas que predican que Jesús vino a mostrar que la ley de Dios la podía cumplir el hombre. Entonces, como no la cumplimos, nos condena. Y eso no es así, ¿no? Jesús vino a mostrar que el que nace de Dios y es transformado por Dios a su imagen, puede guardar la ley de Dios, porque va a tener el amor de Dios escrito en la mente y el corazón, que es otra cosa. Entonces, como sucedió con el veneno de las serpientes ardientes en el desierto, lo que corre por nuestras venas y nos mata es el veneno de la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el veneno del pecado. Y solo Dios puede quitarlo y darnos vida. En el desierto había que creer a Dios y mirar a la serpiente clavada en el madero para que Dios quitara el veneno del cuerpo del israelita y simbólicamente lo dejara clavado en el madero junto a la serpiente. Y lo mismo sucedería con nuestros pecados, que quedarían clavados en la cruz junto a la serpiente, junto al cuerpo muerto, al que adorarían los gentiles en el atrio. Y por eso, después de anunciar nuestra misión, que es necesario que profeticemos de nuevo, el Apocalipsis 11, es un mensaje para el pueblo adventista, que tiene que entender el pueblo adventista. Entonces me fui dado una caña semejante a una vara de medir y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios. ¿Y el templo de Dios cuál es? El tabernáculo, donde está el pueblo de Dios. Y el altar, que está en el atrio. Y a los que adoran en el templo. Pero el patio que está fuera del templo, o sea, el atrio, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos estudiarán la ciudad santa 42 meses. O sea, ¿cuál es la ciudad de Dios? El reino de Dios. El simbolizado por el tabernáculo, donde estaba el pueblo de Dios que salía del atrio y entraba a su casa. ¿Y qué pasaría con los gentiles? Se apoderarían del atrio, porque se disfrazarían de cristianos. Y ellos son los gentiles, primero como paganos, después disfrazados de cristianos, los que llorarían la ciudad santa 42 meses, hasta echar por tierra el lugar santuario de Dios y la verdad. ¿Y qué pasaría con el que estuviera fuera en el atrio? No sería medido. ¿Qué pasaría con las vírgenes sensatas, a las que se les cerraría la puerta? No serían medidas. Jesús no las confesaría en las bodas. ¿A quiénes confesaría? A las vírgenes sensatas que entrarán al templo de Dios, recorrer el camino angosto, llegar a la ciudad de Dios y entrarán con el esposo a las bodas. Y esto es muy importante para nosotros, porque esto ocurre antes que empiece el tiempo de angustia. Después de que la Gran Babilonia le diera a beber del vino el furor de su fornicación a todas las naciones de la tierra, dado que el mar es símbolo de la Gran Babilonia y la tierra es símbolo del pueblo de la iglesia remanente, ¿a quién le daría a beber su vino? Al pueblo adventista. A la misma abominación que los gentiles estaría adorando el pueblo adventista en el atrio, como dice la profecía de Ezequiel 8:16, porque ahí están las abominaciones que se cometerían en medio de la iglesia. Y la última es directamente adorar junto a Roma y a las iglesias caídas, al Dios de Roma y las iglesias caídas. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, y aquí, junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar sacrificio, con 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová, y sus rostros hacia el oriente, y adoraban ¿a quién? Al sol, postrándose hacia el oriente. Y adoraban al Dios de Babilonia, dándole la espalda a Jehová y al templo de Jehová. Entonces, ¿qué pasaría en este tiempo? El tabernáculo es el lugar santuario de Dios que fue echado por tierra y nadie conocería la verdad. ¿Y dónde estarían los varones? Ancianos, mirando al altar y detrás de ellos el sol y adorando al sol. Adorando la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, la puerta ancha del camino espacioso que lleva a la perdición. Y esa sería la condición del ángel de la Odisea. Por eso sería desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Habría sido limpiado y lavado en la fuente? No. ¿Habría sido vestido de vestiduras blancas? No, estaría desnudo. Estaría adorando al sol. Eso es lo que anuncia la profecía. ¿Y a quién adoramos? Fíjense, al mismo Dios que Roma sin ningún pudor lo representa como las hipóstasis del sol, las tres hipóstasis del sol,
Va al Padre, va al Hijo y va al Espíritu Santo. Esa es la Trinidad a la que adora Roma. ¿Y qué dice el libro de la Trinidad Adventista? Con esa imagen pagana en la tapa. Dice que adoramos al mismo Dios que Roma, a Baal. Y es verdad. Ahora, ¿tenemos que adorar al mismo Dios que Roma, que la bestia y el falso profeta, que son habitación de demonios? Si lo hacemos conscientemente, vamos a ser hechos parte del mismo templo, la sinagoga de Satanás. Y es un tema muy delicado. ¿Nos puede salvar la abominación asoladora en cuya defensa fue asesinado el pueblo que conocía a su Dios y no la adoraba? Y la respuesta es clara, no, de ninguna manera. La serpiente no puede salvarnos. Busca que la adoremos y nos perdamos junto a ella. Para ser salvos tenemos que creer en el Santo, el verdadero Jesús, cuyo nombre es Jehová, porque Él es el Dios fuerte, el Padre eterno manifestado en carne. Como lo dice Isaías 40, 3 al 5. Vos que clama en el desierto, preparad camino a quién, a Jehová, a nuestro Dios. Y entonces se manifestará la gloria de Jehová y toda carne juntamente la verá. Y Jesús sigue diciéndole a Nicodemo, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ahora, ¿cuál es el nombre de Jesús? Como dice la profecía, Jehová. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Pero todo aquel que hace lo malo, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Porque ¿quién hace sus obras? Sus obras. El mismo que las hizo en Jesús. Entonces el que practica la verdad, como le indica Juan, sus obras van a ser hechas por Jehová, en Jehová, como él lo anunció. Ezequiel 36, 25 al 27, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y todos vuestros ídolos os limpiaré. ¿Quién dijo esto? Jehová. ¿Quién nos va a limpiar? Jehová. Como dijo Jesús, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo pámpano que en mí lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Entonces, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo, mente nueva dentro de vosotros. Ese es el hombre nuevo. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne que ame de verdad. Y pondré entre vosotros mi espíritu, mi presencia. Yo voy a estar morando en ustedes, dice Jehová. Y haré, fíjense, dice, yo haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Entonces, como dice Jesús, sus obras son hechas en Dios. ¿Y qué dice la profecía? Isaías 26, 12. Jehová, tú nos darás paz porque también hiciste en nosotros todas nuestras obras. Todos los redimidos van a hacer lo mismo. ¿Quién hizo las obras? Dios las hizo. Como Jesús decía, el Padre mora en mí, Él hace las obras. Como dice Pablo en Efesios 2:13. Porque Dios es el que nosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Porque esa es la promesa de Dios. Los hijos de Dios, los que son parte del reino de Dios, son guiados por Dios y Dios es el que hace sus obras. Y Dios los transforma en imagen de Jesús. Y cuando la gloria de Jehová se vea en nosotros, porque esa es la promesa de Dios, el que la vea, ¿a quién le tiene que dar la gloria? A Jehová. Como dice Isaías 60, 1 y 2, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová nació sobre ti, porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad de las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. La gloria que se ve en Jesús se tiene que ver en nosotros. Esa es la promesa del Evangelio del reino de Dios. Que Jehová los bendiga y los guarde y los guíe a toda verdad y que tengan una hermosa y bendecida semana junto a nuestro Dios.